Hola chicos, bienvenidos a este primer noticiario. Os explico un poquito cómo va a ser el tema del noticiario carnívoro. En este espacio vamos a intentar ir un poquito más allá en el mundo de las plantas carnívoras y vamos a dejar aparte el tema de los cultivos y los cuidados de las plantas y nos vamos a centrar un poquito más en su biología, en su ecología, en aspectos más detallados sobre cómo funcionan los diferentes géneros de plantas carnívoras, pero no nos vamos a quedar solo aquí, sino que vamos a dar, por ejemplo, algunas pautas por ejemplo, algunas quedadas que se vayan a hacer, como por ejemplo en las EEE, donde van a ser noticias relacionadas con el mundo de las plantas carnívoras, pero dejando aparte el tema de los cultivos, que para eso ya están los otros vídeos. Yo creo que este espacio va a ser muy interesante porque nos permitirá aprender un poquito más sobre la biología de estas impresionantes plantas. Este espacio solo estará disponible para los que tenéis suscripción deluxe o suscripción completa. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Seguramente Stelidium es uno de los géneros de plantas carnívoras menos conocidos de todos. A pesar de que contiene más de 100 especies y están con cierta amplia distribución, ya que lo podemos encontrar desde el sudeste asiático hasta Australia. Aún así, hasta hace muy poco no estaba dentro del grupo de plantas carnívoras y mucha gente argumentaba sobre la posibilidad de que realmente fueran carnívoras, pero no había evidencias. Así que hoy, en este vídeo, os voy a dar las claves más importantes que respaldan el hecho de que Stelidium es un género de plantas carnívoras. Todas las especies del género Stelidium tienen, a lo largo de toda la inflorescencia, unos diminutos pelos pegajosos muy similares a los de Drosera. Son pelos muy pequeñitos. Yo de hecho creo que miden menos de 1 milímetro. Y ahí, en estos pelos, se pueden quedar atrapados pequeños insectos. Los insectos que se quedan atrapados generalmente son artrópodos muy pequeños, mucho más pequeños que los de las flores. Y generalmente suelen ser polinizadores. Generalmente suelen ser sírfidos o moscas muy pequeñas. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque mirando los pelos de la Stelidium que tenemos, muy pequeños tienen que ser los insectos para que se puedan quedar atrapados. Yo creo que deberían ser del orden de 1 milímetro, muy similares a una Drosophila melanogaster, conocida como la mosca del vinagre. Bien, pues a pesar de que ya se habían observado pequeños cuerpos muertos de artrópodos muy pequeñitos en toda la inflorescencia de Stelidium, no fue hasta 2006 que se detectaron enzimas capaces de digerir a estos insectos. Hay que recordar que para que una especie sea considerada como planta carnívora tiene que tener capacidad para absorber estos nutrientes. Ya sabéis que en muchas ocasiones las tomateras tienen unos pelitos en todo su tallo y ahí quedan atrapados insectos, pero eso no quiere decir que sean carnívoras. Así que la razón de mayor peso que sustenta la idea de que estas plantas son carnívoras es que tienen enzimas capaces de digerir ciertas proteínas. Y vosotros me preguntaréis, ¿cómo son capaces de detectar estas enzimas? Pues os lo explico ahora mismo. Las enzimas digestivas presentes en los animales y en el caso también de las plantas carnívoras no son más que proteínas que tienen capacidad para romper otras proteínas. Bien, las proteínas, todas las proteínas están formadas por fragmentos de aminoácidos, es decir, una cadena de aminoácidos formaría una proteína. Y la mejor forma de hacerlo es ofrecer a la planta aminoácidos marcados. Y luego, al cabo de unos días, hacer un seguimiento de estos aminoácidos y ver si estos aminoácidos ahora forman parte de la planta. ¿Y cómo se marcan? Muy sencillo, se hacen con átomos pesados de carbono 13. Por lo tanto, en este experimento se dieron aminoácidos marcados con carbono 13 a la planta y al cabo de unos días lo que se hizo fue cortar la planta y separar tallos y hojas y raíces. Y al medir el carbono 13 en las plantas se observó que un 20% de ese carbono que formaba parte de los aminoácidos que se habían ofrecido a la planta formaban parte ya de las hojas y de los tallos.
y el 45% de esos aminoácidos que se le habían dado a la planta formaban parte de las raíces. Y vosotros me diréis, muy bien, tenemos un 40% que forma parte de las raíces y un 20% que forma parte de las hojas. ¿Dónde está ese 40% restante? Pues bien, ese 40% restante se cree que se perdió, que fue carbono que se perdió por respiración de la planta. Ya sabéis que la respiración en los seres vivos produce CO2 y ese CO2 contiene carbono. Si ese carbono liberado era carbono pesado, carbono 13, pues es carbono que no queda dentro de la planta y por lo tanto no se puede medir. Y de esta forma tan relativamente sencilla se consigue demostrar que la planta es capaz de absorber partes de los aminoácidos y por lo tanto romper proteínas de animales. Además, otra razón que ya nos estaba indicando que esta planta podía ser carnívora es su hábitat, porque comparte ecosistema con otras plantas carnívoras y vive en suelos pobres. Comparte ecosistema con Drosera y Utricularia. Eso nos hace pensar que esta planta realmente puede ser carnívora. Pero ojo, que las incógnitas de esta planta no terminan aquí. Hay algo más. Esta planta esconde un secreto muy interesante. Y es que si nos fijamos en las flores de la inflorescencia, vamos a ver que esta planta es capaz de proyectar y de catapultar directamente los estambres, es decir, la parte masculina, hacia los polinizadores cuando se le acercan. Esto es una auténtica pasada, porque es capaz de lanzar los gametos, la parte masculina, a los insectos para que luego ellos los transporten. Si nos fijamos en las flores, tienen un detonador, que son unos pelos sensitivos muy similares a los que tendría Dionaeum stipula, y cuando el polinizador se acerca y los roza, en menos de una fracción de segundo, son capaces de catapultarlos y de tirarlos encima de la cabeza del polinizador. Estas hebras, que es la parte masculina, luego los transportará el insecto hacia otra planta y por lo tanto la polinización se llevará a cabo de esta manera. Es una forma súper curiosa de polinización. No es la única forma, o esta planta no es la única que lleva a cabo esta estrategia. Existen muchas otras, incluso algunas orquídeas lo hacen. Y me parece una estrategia impresionante. De hecho, chicos, fijaos cómo lo catapulta de forma muy rápida. El insecto apenas puede esquivarlo. Como veis, detrás de esta aparentemente fea planta se esconden muchos misterios. Es una planta muy fácil de cultivar. Yo la llevo cultivando desde hace poco más de un año y la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo y crece muy bien. Seguramente en un futuro vayamos a ponerla a la venta, pero de momento la vamos a tener en nuestra colección. Espero que en este vídeo hayáis aprendido algo interesante y sobre todo que os haya quedado un poco claro la forma que tiene la ciencia de demostrar que las plantas son carnívoras. Nada más, chicos, yo me despido de todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.